Compañeros, hoy vamos a analizar cuál es el mejor arroz. Es una pregunta muy recurrente entre todos nuestros clientes, que son miles, y un debate muy animado en nuestras redes sociales. Recordad que tenemos los grupos de Facebook de paellas y arroces, que somos más de 11.000 arroceros, y es para cuestiones, dudas, mostrar nuestras paellas, y también tenemos el grupo de paellas y arroces recetas, donde es un grupo que somos más de 23.000 arroceros, todo un ejército, en el que vamos publicando recetas de nuestros arroces y nuestras paellas. Los invitamos a participar en ellos. Bien, volvamos a la pregunta, ¿cuál es el mejor arroz? Bien, es una pregunta cuya respuesta es compleja, en la medida de que el arroz va a ser mejor dependiendo del uso al que vayamos a destinarlo. Es decir, no es lo mismo una receta de un arroz seco o paella que un arroz caldoso o un arroz meloso, y por lo tanto hay variedades más indicadas para un tipo de arroz u otro. También ocurre lo mismo con el tiempo que pasa desde la preparación hasta su consumo. Es decir, no es lo mismo una paella que cocinamos y nos comemos en el momento, hecha en casa, con un arroz finito, a una paella en procesos como un menú de un restaurante que se prepara a las 12 y se sirve hasta las 3, o en un catering, o en un delivery, o en un takeaway, donde pasa un tiempo desde su preparación hasta su servicio. Los arroces más débiles en esos casos o en esos usos acabarán por abrirse, mientras que arroces más duros serán más recomendados para estos usos. Bien, lo que sí es importante es recordar que hay arroces o variedades prohibidas, es decir, los arroces largos. Un arroz largo no es un arroz indicado para paellas y arroces. ¿Por qué? Porque esos arroces largos tienden a abrirse en sus extremos, y eso es algo no deseado en una paella. Lo mismo ocurre con los arroces sancochados o precocidos. Estos arroces, que hay de muchas marcas generalistas, pero que preferimos no nombrar, son arroces que vienen ya precocidos. Esto lo hacen para poder cerrar la cutícula del grano, y eso hace que sea un arroz y un grano más resistente. Pero al mismo tiempo, esa precocción que se le ha dado lejos del fondo hace que tengan mucho menos sabor. Por tanto, son arroces fáciles de trabajar, pero con una capacidad de trasladar el sabor muy inferior a los arroces cortos o redondos, que son los que tenemos que usar en paellas. Bien, la primera de las preguntas es ¿qué marca de arroz es mejor? La verdad es que la diferencia entre marcas son mínimas y se reducen a parámetros de calidad, como por ejemplo el porcentaje de grano partido o la frescura que pueda tener el producto, que va a marcar la fecha de caducidad, pero sinceramente no hay grandes diferencias entre marcas. Tener en cuenta que, por ejemplo, en la Albufera, las diferentes marcas tienen parcelas que están unas al lado de otras, por lo cual los insectos polinizan sin entender de parcelas o de marcas. Es decir, que en el caso de que una marca tratara de defender la peculiaridad de su semilla, sería complejo porque genéticamente, a la cuarta generación, ambas semillas o todas las semillas serán iguales. Por lo tanto, es difícil defender la peculiaridad de una marca. ¿Pasa esto también con las procedencias? Fijaros, el 60% del arroz actualmente viene de Andalucía, de las riberas del Guadalquivir y del Guadiana. Es por tanto la zona productora de arroz más grande que hay en España. Le siguen el Delta del Ebro con un 15% y la Albufera de Valencia con un 14%. Luego hay otras zonas que también son importantes, pero con unas plantaciones más reducidas, como puede ser Calasparra en Murcia o en la Ribera del Ebro en Zaragoza. Bien, todas esas procedencias hacen arroces de mucha calidad y por lo tanto las diferencias no son grandes. Por lo tanto, no es una cuestión de marca ni de procedencia. ¿Dónde estará la principal diferencia? En la variedad. Ahora veremos las variedades. Un consejo que os damos es que siempre reviséis en el paquete de arroz la procedencia. ¿Por qué? Porque si yo tengo una procedencia, sé y tengo una garantía de que el producto tiene una uniformidad en la medida de que siempre viene de esa procedencia. Si además tiene denominación de origen, mucho mejor. Sin embargo, hay marcas generalistas o marcas blancas de supermercado donde no veremos la procedencia. Eso quiere decir que pueden poner el arroz de la procedencia que quieran, a su conveniencia, normalmente por precio. Y esto hace que sea más difícil cogerle el punto exacto de cocción que cada uno desea con el arroz, ya que unas veces el arroz vendrá de un sitio, otras veces vendrá de otro, o incluso será una mezcla de todos ellos. Pero vamos a analizar las variedades con más detalle para ver las diferencias. Seguidnos. Bien, analicemos las diferentes variedades de arroces. En ellas sí vamos a encontrar unas diferencias y una justificación científica entre ellas. Hay más de 100.000 variedades de arroces. Imaginaros las grandes diferencias que pueden haber entre variedades de arroces.
Primero, veamos por ejemplo las variedades de arroces que ampara la denominación de origen Valencia. Son tres. La primera es la tipo Senia. La tipo Senia engloba diferentes variedades como son J. Sendra, Bahía, Senia, Gleba y alguna otra subespecie más. Son, por tanto, todas ellas entrecruzables entre ellas. Bien, la segunda variedad es el arroz bomba, una variedad muy conocida. Y la tercera, más recientemente creada, es el arroz albufera. Vamos a analizar cada una de ellas. El arroz Senia se caracteriza, y es este de aquí tenéis una muestra de ello, se caracteriza por tener una productividad muy elevada, del orden de 7.500 kilogramos por hectárea. Eso quiere decir que el precio es más bajo porque tenemos una productividad alta. Es un arroz que se caracteriza por ser un grano cremoso y húmedo, tanto en su interior como en su exterior. Esa humedad es la que hace de vehículo del sabor, pero al mismo tiempo le impide que los granos se separen con facilidad y por tanto la soltura del grano es inferior. Es un grano más blando, no soporta la sobrecocción y por lo tanto no debemos de sobrepasar los 16 minutos de cocción. Es por tanto un arroz que está destinado al uso de arroceros experimentados, ya que se pasa con mucha facilidad y en aquellos procesos entre los que el acabar de cocinar y el consumo pasa un breve espacio de tiempo. Analicemos ahora el arroz bomba. El arroz bomba tiene una productividad baja. Tenemos del orden de 3.200 kilogramos por hectárea, es decir, menos de la mitad que el arroz Senia. Eso hace que su precio se incremente. La ventaja principal es que con unas características organolépticas muy similares al Senia, conseguimos un arroz más resistente, más fácil de trabajar, más cómodo. Pero tiene una cocción también más larga, porque es un arroz de grano más duro. Su cocción oscila entre los 17 y los 20 minutos. Muchas veces este variable dependerá de la altura sobre el nivel del mar. Este es un tema a profundizar que veremos en otro vídeo. Bien, es un arroz para arroceros generalmente menos experimentados, porque es más fácil de trabajar, o arroceros que primamos que la soltura del grano de arroz sea muy elevada. También es un grano que se puede utilizar en procesos entre los que haya pasado más tiempo entre el cocinado y el servicio, como puede ser una paella de un menú de restaurante, de catering, un takeaway, un delivery, sería el arroz indicado. Bien, veamos la tercera de las variedades que están amparadas en la denominación de origen, el arroz albufera. El arroz albufera es una variedad relativamente reciente, creada genéticamente, es una mezcla del arroz bomba y del arroz Senia. Y por tanto es un arroz muy interesante porque se queda a mitad camino en productividad, también en precio, en dureza, en vehículo del sabor y también en resistencia a la sobrecocción. Es por tanto un arroz muy interesante porque queda en un punto medio entre ambos. Y quizás sea el compromiso por lo menos el que más nos gusta a nosotros, entre dureza y vehículo de sabor, que son las dos principales características. Veamos otras variedades de arroces que también pueden ser interesantes. Por ejemplo, el arroz Maratelli. El arroz Maratelli es un arroz muy similar al bomba en cuanto a dureza y también en cuanto al vehículo del sabor, pero tiene una productividad mayor y por tanto un precio más reducido. Es un arroz muy cómodo de trabajar y muy fácil, muy indicado pues para menús de restaurantes, que podemos preparar a las 12 o a las 12:30 y estar sirviéndolo hasta las 3, incluso recalentar el arroz. Es un arroz que podemos castigar y sigue manteniendo esa dureza. Es un arroz también que nosotros utilizamos en negocios que tengan que ver con el delivery, con el takeaway, incluso con las paellas gigantes. Este es el arroz que usamos nosotros en paellas gigantes. Por último tenemos el arroz marisma. Es un arroz de grano intermedio. Todos estos son arroces de grano corto. Aquí vamos al único que vamos a ver, que es de grano intermedio. Es por tanto un arroz que quizá en arroces secos no estamos acostumbrados a ver, porque queda un arroz de mayor tamaño. Pero sí funciona muy bien en arroces caldosos y melosos. Por lo tanto lo recomendamos para ese uso. Bien, la clave está en el almidón. Es la explicación científica de este diferente comportamiento de los arroces. El almidón es una macromolécula presente en los vegetales y es el vehículo de la glucosa. En esa macromolécula convive, además de los polímeros de glucosa, tenemos también la amilosa y la melopectina, que van a ser las que den las diferencias en las características del arroz. Por ejemplo, el arroz bomba es un arroz rico en amilosa, tiene entre un 25 y un 30% de amilosa, y esa amilosa hace que tenga una humedad baja. Como la humedad es baja, la soltura del grano es alta. Es un grano que la amilosa también le da la dureza al grano y por tanto la resistencia. Es decir, la amilosa es la que hace que el arroz bomba sea un arroz con las características que tiene. En el otro extremo tenemos el arroz Senia,
ciposenia, que lo que es rico en amilopectina. Al ser rico en amilopectina, tiene una humedad alta y eso hace que la soltura no sea tan elevada como en el arroz bomba. Además, esa amilopectina hace que la resistencia del grano sea más baja. Es un arroz más blando y por tanto menos resistente a la sobrecocción. Hemos repasado todas las variedades de la denominación de origen de Valencia y además alguna que otra más que también utilizamos en arroces. Espero que tengáis toda la información para decidir cuál es vuestro tipo de arroz en según qué situación, que era el objetivo de este vídeo. Saludos arroceros.